¿Qué tal? Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a hacer algo verdaderamente fascinante. Vamos a tomar uno de los textos más antiguos, más conocidos de toda la humanidad, y lo vamos a deconstruir por completo. Pero ojo, no vamos a hacer esa típica lectura literal de siempre. Para nada. Vamos a cambiar el paradigma usando la investigación histórica y textual del autor Felipe Rojas Tlachi. Conforme vayamos avanzando, se van a dar cuenta de que en estos textos fundacionales hay muchísimo más que, digamos, simples cuentos infantiles. Aquí hay verdades súper profundas que nos van a cambiar la perspectiva por completo. Así que, arranquemos con esto. Nuestra hoja de ruta de hoy es súper clara. Lo vamos a dividir en 6 puntos. Primero, el propósito del Génesis. Segundo, los géneros literarios. Tercero, creación versus ciencia. Cuarto, las raíces del pecado. Quinto, Caín y Abel. Y por último, el mito de Babel. Bien, pasamos a la sección 1. El propósito del Génesis, orígenes y preguntas. Imagínense esto. Antes de meternos de lleno a analizar cualquier texto antiguo, tenemos que entender qué motivaba a la gente a escribirlo, ¿verdad? Y bueno, preguntas como ¿cuál es el origen de todas las cosas? O ¿por qué existe el mal? Fueron las que impulsaron a los autores originales. Y la verdad es que las mentes de la antigüedad no eran tan distintas a las nuestras. Este material nos explica que los primeros 11 capítulos de este libro nacieron justo como un intento profundo de responder a estas mismas interrogantes. Eran sociedades que literalmente buscaban respuestas para darle algún sentido a su realidad y al sufrimiento de todos los días. Y fíjense, esto nos lleva a un dato clave. La palabra Génesis viene de la traducción griega, pero en su idioma original, que es el hebreo, el libro se llama Bereshit, y esto significa literalmente origen. El punto central aquí es este. El pueblo de Israel necesitaba recordar sus orígenes, pero no por un simple capricho de querer saber historia, sino para afianzar su destino como nación. O sea, necesitaban cimientos firmes para asegurar su propia supervivencia. Vamos a la sección 2. Comprendiendo los géneros literarios. Mito versus mentira. Aquí es donde tenemos que empezar a desmantelar esa lectura tan literal que es súper común hoy en día. Miren, la mente antigua no escribía tratados científicos, ni mucho menos reportajes periodísticos modernos. Esos primeros 11 capítulos corresponden a géneros literarios muy específicos de su época, como la leyenda, el mito y el cuento. Y de hecho, como bien señala nuestra investigación, un mito o una leyenda no es una mentira, sino que es una forma de expresar una verdad profunda. Así de simple. Es un error histórico monumental tomar estos textos al pie de la letra. Piénselo así. Una enseñanza te la pueden dar a través de una obra de teatro o una novela, y eso no le quita ni un poquito de validez, ¿no? Simplemente se está usando otro vehículo, otra manera de comunicar la realidad a las siguientes generaciones. Pasamos a la sección 3. Creación versus ciencia. Resolviendo el conflicto. Hacer una simple comparación textual, la verdad es que nos cambia la jugada por completo. Resulta que no hay uno, sino 2 relatos distintos de la creación ahí metidos. Por un lado tenemos la tradición sacerdotal, escrita por allá del siglo VI a.C., y su objetivo principal era justificar la institución del sábado como un día sagrado de descanso. Pero por otro lado tenemos la tradición yavista, que es muchísimo más antigua, del siglo X a.C., y esta última se enfoca en algo totalmente distinto, en enseñar que en nosotros hay 2 elementos esenciales, uno material y uno espiritual, tratando de responder de dónde viene el mal. O sea, son contextos históricos diferentes, persiguiendo metas teológicas completamente diferentes. Y para que vean cómo va evolucionando nuestra forma de interpretar las cosas, chequen esta cronología, es reveladora. En el relato original de esa tradición ya vista, la serpiente era nada más un recurso literario. Representaba la propia naturaleza y la concupiscencia humana. O sea, en ese texto original para nada se hablaba del diablo. Fue hasta finales del siglo I después de Cristo, ya con textos como el Apocalipsis, que la gente empezó a asociar por primera vez a la serpiente con esa figura. Es increíble darse cuenta de cómo el contexto histórico moldea lo que nosotros creemos que dice el texto, ¿verdad? Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿dónde queda ese famosísimo y acalorado debate entre la ciencia y la fe? Pues la respuesta es impecable. El texto bíblico no es un documento científico ni matemático. Punto. La ciencia se encarga de responder al cómo, o sea, si fue el Big Bang lo que dio origen al universo o la evolución biológica lo que nos dio origen a nosotros, bueno, eso te toca decirlo y probarlo a la ciencia. La Biblia, por su parte, usando el lenguaje del mito, responde al quién. Afirma que detrás de todo este gran rompecabezas existe un creador. Así que de verdad no hay contradicción alguna, porque simplemente están respondiendo a preguntas completamente distintas y operando en niveles diferentes. Avanzamos a la sección 4. Las raíces del pecado. Redefiniendo el jardín.
A ver, olvidemos por un segundito esa idea como de cuento infantil de que todo se trató de comerse una fruta mágica de un arbolito. La verdadera clave de esta lectura ya vista es otra. La raíz del pecado es ese anhelo nuestro de ser como Dios usando nuestras propias fuerzas. Es este deseo súper arrogante de ponernos a nosotros mismos como la medida absoluta de todas las cosas, decidiendo por nuestra propia cuenta lo que está bien y lo que está mal, haciendo a un lado a la divinidad por completo. Y pues cuando sucumbimos a esa tentación, lo único que queda es un vacío tremendo, desequilibrio y mucho miedo. Llegamos a la sección 5. Caín, Abel y la hermandad. La tragedia de la alienación. O sea, cuando hay una fractura profunda con lo divino, inevitablemente todo se rompe también a nivel social y comunitario. Y esta progresión de 3 pasos es hasta escalofriante por lo actual que se siente hoy en día. Representa el drama de alguien que al perder su centro, también pierde a su prójimo y se hunde por completo. Paso 1, la envidia empieza a echar raíces. Paso 2, se llega a la eliminación física, al asesinato, que puede ser por violencia directa o por un desinterés letal. Y el paso 3, es quizá el más trágico de todos, la negación, el cinismo puro. El autor nos hace ver ese descaro de hacerse el inocente diciendo «¡Ay, yo no sé nada!», que culmina con esa famosa y terrible frase «¿Soy acaso el guardián de mi hermano?». Es la alienación absoluta, olvidarse por completo de cualquier responsabilidad social. Y así pasamos a la sección 6, la última, Babel, un mito antiimperialista. Aquí es donde viene, yo creo, el cambio de paradigma más radical de todo este análisis. Resulta que los mitos antiguos cuestionaban las estructuras políticas de su época. La historia de Babel describe un mundo aplastado por un amo único y poderoso. Y las características de estos opresores están clarísimas en el texto. Manejan un solo lenguaje, que es el de la conquista y la dominación total. A los pueblos derrotados los reducen a pura esclavitud y servidumbre. Construyen unas torres inmensas simplemente para presumir su poder autoritario. Y lo peor, lo más perverso del asunto, hasta arriba, en el último piso, en una cámara vacía, hacían una liturgia falsa para lavarle el coco al pueblo y hacerles creer que la divinidad bajaba para bendecir a esa estructura dominante. Básicamente era una religión vendida al sistema para poder justificar la tiranía. Entonces, ¡pum!, el giro de tuerca es este. La denuncia principal del relato se resume en una acción radical. Cuando el texto dice que la divinidad desciende desde el cielo, no está bajando para castigar un simple proyecto de arquitectura o porque le moleste que el edificio esté muy alto. No, baja precisamente para destruir esa estructura de poder y liberar a la gente del sometimiento. Se pone totalmente en contra de las prácticas imperialistas. Al final del día, es un poderosísimo acto de liberación que viene a corregir esa creencia falsa de que Dios solapa a los tiranos. Y bueno, para cerrar este análisis, quiero que reflexionemos juntos sobre esta última pregunta. Si estos antiguos mitos son en realidad historias sobre una profunda liberación humana que están denunciando abiertamente el imperialismo, la arrogancia y la opresión, ¿cómo cambia eso la forma en que nuestra sociedad moderna ve y cuestiona sus propias estructuras de poder? Sin duda, nos deja con muchísimas cosas en qué pensar sobre la relevancia tan viva que tienen estos textos milenarios en el mundo tan complejo en el que vivimos hoy. De verdad ha sido un gusto desmenuzar toda esta información con todos ustedes. Nos vemos en la próxima exploración.